Les decía a los chicos de segundo que, que tienen que ver Spider-Man el día miércoles, porque yo la voy a ver el día miércoles. El día jueves vengo a contar en la clase, a toditos. En serio, no es broma. Empieza la clase y comienzo a contar todita la película. Y les voy a contar la película y les voy a hacer les voy a pedir que hagan un resumen de lo que les conté. Es broma, es broma. Es broma. Pero sí se me puede salir una que otra cosa, eso no lo voy a poder controlar. Entonces, andarán pilas, ¿ya? Bien. Ya. Voy a tomar todo esto de aquí, lo voy a mover para acá. Ya van a ver por qué, porque vamos a empezar a calcular ya los valores como media aritmética y cosas, demás cosas, ¿no? Tratando de mover todo esto para generar el espacio adecuado. Yo creo que ahí. Aquí la voy a reducir un poco. Ya, yo creo que ahí. La voy a reducir, a reducir. Ya. Creo que por ahí estaríamos, ya. Eso de aquí creo que lo voy a eliminar para tener espacio. Ya, bueno, eso ya saben cómo calcular, entonces no pasa nada. Empezamos aquí, ¿ya? Está muy cortito, lo voy a ampliar un poco. Ya, creo que con eso estaríamos completos. Bien. Ya, vamos a empezar a hacer una fila aquí. Otra columna más, perdón. Esa columna va a venir así. Vamos a poner entre paréntesis y vamos a poner X, subíndice 1, que va a multiplicar a F subíndice 1, F minúscula, ¿no? En este caso estaríamos hablando de el promedio del intervalo de cada uno de los intervalos por el valor de F1, ¿verdad? ¿Qué era F1? Era la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ponemos igual y empezamos. Vamos a multiplicar este por este, ¿cierto? Y le damos Enter. Nos da un valor, ¿cierto? Ese valor lo vamos a arrastrar, lo siento, hasta aquí. Luego, al final, vamos a poner otra celda y vamos a poner la autosuma. Ponemos autosuma y se suma, ¿verdad? Tenemos 6.555, que es, nuevamente, estoy multiplicando X1 por F1, en este caso sería X1 por F1, ¿verdad? X1 por F1 y este es el resultado. Aquí encuentro la sumatoria. ¿Y por qué encuentro la sumatoria? ¿Y por qué es importante la sumatoria? Porque de aquí en adelante vamos a trabajar con estos valores. Media. Aritmética. Lo vamos a dejar ahí. Perfecto. Entonces, la primera fórmula que vamos a trabajar es la media aritmética. Vamos a venir acá, voy a ponerla aquí. ¿Ya? Porque aquí vamos a hacer la operación. Entonces, ahora sí. La media aritmética, ¿alguien recuerda la fórmula? Ponemos insertar fórmula. Aquí vamos a insertar. Ponemos símbolos, ecuación. Arrastramos nuestra ecuación
Y vamos a obtener, primero, la media aritmética viene con un acento en la parte superior, que es una línea en la parte superior. Y va a venir definida con la letra X. No olvidarse de eso, ¿ya? La media aritmética es igual, voy a poner así. Aquí voy a colocar este operador que se llama sumatoria. Ponemos entre paréntesis y ponemos los valores que hemos obtenido. En este caso, X1 y subíndice 1, que va a multiplicar. Aquí está el operador. Multiplicamos a F subíndice 1. Vamos a venir acá a F índice 1. ¿Sí? Y esto, todo esto sobre el valor de N. Esta es la fórmula. ¿La recuerdan? ¿Sí la recuerdan o no la recuerdan? Tranquilos, no es tan difícil como parece. ¿Ya? Entonces, primero, la sumatoria total ya la tenemos, jóvenes. Este es el valor de la sumatoria total. Porque si ustedes se dan cuenta, yo acabo de multiplicar X1 por F1, ¿verdad? Y lo hice en todos los intervalos. En este caso en específico, este de aquí es la sumatoria de X1 por F1. Esa es la sumatoria. Hola, ¿cómo está? Está mal cuadrado, porque si me sale así, ahí me toca reformular el resto. Hágalo hacer con el celular horizontal. Bien, entonces para resolverlo vamos acá y ponemos igual la sumatoria dividido para n. ¿Cuánto vale n? ¿Qué era n? ¿Qué era n? ¿Alguien me recuerda qué era n? ¿Qué era n? N. ¿Qué era n? La cantidad de números. Ya, ¿y cuál es la cantidad de números? Este de aquí, ¿verdad? Este de aquí. ¿Sí o no? Y le damos enter. Ya está la media aritmética. Ya, ¿cómo obtuve la media aritmética? ¿Me ayuda, por favor? Si no responde, ya saben, 0 en actuación en clase. ¿Cómo lo obtuve? ¿Me ayuda, por favor? Aitana, ayúdeme, por favor. ¿Cómo obtuve la media aritmética? ¿Sí, no? Disculpe. Dicen, ¿me puede repetir lo que dijo, por favor? ¿Cómo obtuve la media aritmética, por favor? Esa es la pregunta. No sé, dicen, no escuchen, tengo mal el internet y se me para. Yo le vi conversando. Dicen, Vamos a poner actividad individual en clase. Sí, yo le vi conversando. A ver, vamos a colocar la primera calificación. ¿Sí? Por favor, concentrado. Ya son cosas que yo acabo de resolver. No son cosas que les estoy preguntando de otro día o de otro año. No. Son cosas que acabo de resolver. Dicen, era N1 sobre la cantidad total. No, es la sumatoria total de X1 por F1, que lo acabo de resolver aquí, dividido para la cantidad total. ¿Sí? Recuerden, ya usted tiene su calificación ahora. Le vuelvo a preguntar, responde bien y pasa 10. Así quedamos, ¿verdad? Así quedamos en el parcial anterior. Si usted no responde, tiene 0. Y cuando responde, renueva su calificación a 10. Así que presten atención, por favor, y estén pendientes. Bien, ¿está claro hasta aquí o hay alguna duda? Creo que la media aritmética es la más fácil de resolver. Sumatoria total, que esté aquí, incluso voy a ponerle el simbolito aquí. Ya voy a tratar de ponerle, voy a ponerle el símbolo para que lo recuerden, ¿ya? A ver si se puede escribir, ¿dónde está? Ayúdenme a buscar ese símbolo, ¿ya? Se lo doy y me avisa. No, mejor hagámosle eso. Una ecuación. Hagámosle una ecuación. La arrastramos hasta aquí. Y aquí le ponemos el operador. Así.
Voy a bajarle un poquito. Pongámosle 6. Ahí. ¿Sí lo ven? Entonces esta es la sumatoria total. Aquí pongámosle luz para que parezca. Ya, ahí está. ¿Sí ven? Esa es la sumatoria. Sumatoria de X1 por F1 dividido para L. En este caso, 40. ¿Sí? Está clarísimo hasta ahí, porque después vamos a avanzar y no van a entender. Recuerden que desde aquí, de aquí en adelante, todo, todito, absolutamente todo, lo que se hace debe hacerse bien, porque si no, lo que va adelante ya está mal. Y si hice algo mal atrás, tengo que arreglarlo, porque si no, todo el ejercicio está mal. ¿Ya? Les comento cómo voy a calificar de hoy en adelante. Hoy en adelante, yo califico estos valores. Si están mal, tiene 0 en el deber, ¿ya? Bien, continuamos. Mediana. Esta es un poquito más compleja, así que hay que prestarle atención. Voy a poner una ilustración. Voy a poner una ilustración aquí. O sea, voy a poner una para ir seleccionando y que ustedes vayan viendo las fórmulas, cómo son, ¿ya? Ese está bien. ¿Ya? Para que vayan recordando. Vamos a poner, con binario central, mediana. Perfecto. Ya, para esta fórmula vamos a utilizar otro requerimiento, así que hay que estar pido. Tengo un poco de libro. Vamos a empezar. A ver. Empezamos con mediana, ¿ya? Primero, la mediana, vamos a poner aquí insertar, vamos a insertarle una ecuación nuevamente. La mediana viene dada con las letras ME. No se olviden, ME y es igual. Aquí es donde se complica un poquito nada más, porque la fórmula es un poco más compleja. Primero vamos a ponerle aquí, así, L subíndice I. Y este L subíndice I, o límite inferior, que vamos a analizar, va a multiplicar, vamos a poner aquí fracción y vamos a poner otra fracción, a N entre 2. Y este N entre 2, lo siento, va a sumar. ¿A qué va a sumar entre 2? Va a restar a F, vamos a ponerla aquí, F mayúscula, aquí era F mayúscula, F subíndice 1 menos 1. F mayúscula, no se olviden que es frecuencia absoluta acumulada. Y acá vamos a poner frecuencia absoluta normal. ¿Sí? Todo esto vimos el año anterior. Yo estoy recordando para no entrar de lleno a otras cosas. Y esto va a ser multiplicado por el valor de I. ¿Qué era I? ¿Se acuerdan? Ya vimos que era I. Por I. ¿Qué es I? Es amplitud del intervalo que está acá. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Esto de aquí lo voy a tomar y lo voy a... ¿Dónde lo coloco para que me quede bien? Esto de aquí lo voy a reducir un poco. Y eso lo voy a colocar aquí. ¿Sí? Ya. Para tener el... Va a quedar mal. ¿Dónde lo coloco? Creo que estas fórmulas ya vamos a tener que irlas... Lo sé. Irlas llevando para allá para no confundirnos, ¿ya? Entonces, aquí al lado voy a ir colocando otros valores. Hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre la fórmula? La vamos a analizar ahora. La vamos a analizar y la vamos a trabajar. ¿Sí? Vamos a hacer eso en este momento.
Bien. Ya, vamos a ir para acá. Ya. Aquí vamos a tener valores. Entonces aquí los voy a borrar por ahora para que ustedes los vayan identificando. ¿Ya? Y de paso les voy a dar un pequeño conceptito. Vamos a trabajar por acá para que lo vayan recordando. ¿Ya? Perfecto. Aquí se los voy a poner por ahora, ¿ya? Para que lo recuerden. ¿Sí? Entonces, límite inferior I o LI, que es el primero que está aquí, ¿qué es? Es el límite inferior del intervalo de la mediana. Tenemos que definir un intervalo de la mediana. ¿Cómo definimos el intervalo de la mediana? Muy fácil, muy sencillo. ¿Cuál es el valor total de elementos? Ay, no. El valor total de elementos. 40. 40, ¿cuál es la mitad de 40, Vanessa? 20. 20. En este caso, la mediana estaría entre el 19 y el 20. O en este caso, el 20. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos en esta fila y dígame en qué intervalo está el 20. ¿En qué intervalo? ¿En qué línea está el 20? Siguiendo en orden, ¿no? ¿En qué línea está el 20? Ya les explico. 4, 12, y aquí está el 20, porque ahí llegamos al 20. En este intervalo está el 20. Voy a tomar este intervalo y lo voy a seleccionar. A ponerle, qué sé yo, así, para ir recordando. Ya este también lo voy a cambiar a ese. ¿Vamos? Entonces, el límite inferior es el límite inferior del intervalo. ¿Cuál es el intervalo que acabo de seleccionar? Mira, ¿cuál es el intervalo que acabo de seleccionar? Ahí está. ¿Cuál es el intervalo que acabo de seleccionar? 160, 165. 160, 165. El límite inferior es el número del intervalo inferior, en este caso el 160. Aquí coloco 160. ¿Estamos? Luego tenemos el valor de frecuencia anterior o frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la mediana, que es F1 menos 1. ¿Estamos? ¿Qué es eso? Aquí tenemos la frecuencia absoluta acumulada. El intervalo anterior es 12, entonces el que tengo que escribir es el 12. Escribo aquí 12. ¿Me están siguiendo, verdad? Luego me dice frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Es esta. ¿Cuál es el valor? 14. Lo escribo acá. Y luego la amplitud del intervalo, que es I. 200. La frecuencia o la amplitud del intervalo, perdón, que es I, que es igual a 5. ¿Dónde está ese? Está aquí. ¿Verdad? Ya lo analizamos con anterioridad. Ahora, yo les voy a ayudar porque ustedes ya deberían saber hacer esto. No lo voy a hacer por ustedes. Les voy a ayudar a colocar los valores. Aquí es 160, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es 40, ¿verdad? N es 40. F1 menos 1. Aquí está mal la fórmula, chicos. ¿Ya? Porque es F1 menos 1. Así es la fórmula. Ahí está bien. Entonces, F1 menos 1 es... ¿Cuánto? Es 2, ¿cierto? ¿Sí? F1 normal o la frecuencia normal es 14. Y el valor del intervalo es 5. Por favor, calculen esto y denme un resultado final. ¿Cuánto nos dan? Calculen por favor ese valor y me dan el valor final.
¿Cuánto? No creo que no podemos hacer eso rapidito, así. Súper rápido, súper rápido. Fórmulas sencillas. Ya. Miren, miren. Sin utilizar, escuchen bien, sin utilizar nada más que la calculadora lo voy a hacer. Miren. Voy a dividir 40 dividido para 2. Es 20, ¿verdad? A ese 20 le voy a restar 12, que es 8. A ese 12 lo voy a dividir para 14, que es 0,57. A ese valor lo voy a multiplicar por 5 y a eso le voy a sumar 160. El resultado es 162,85. Ni siquiera lo escribí. Ya, eso necesito que ustedes ya vayan analizando. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto les dio a ustedes? ¿No les dio nada? Bueno, el resultado aquí es 162,85. Vamos a poner más decimales. 1, 4, 2, 9. Vivimos acá. 162,85. 71, 4, 2, 9. ¿Por qué hago esto? Porque aquí voy a redondear. Así. ¿Está claro? Redondear una fase. Así. Ese es el valor de la mediana. Ahora, su deber el día de hoy, ¿cuál es? Van a ver. Primero, ustedes tienen estos datos, ¿verdad? Con estos datos tienen que calcular su tabla. Tienen que continuar, ¿verdad? Pero, aparte de los dos valores que hoy ya previamente yo acabo de designar, ustedes van a tener que calcular el valor de la moda. Pero ese no les voy a enseñar. Se lo van a investigar. Pero les voy a dejar esto de aquí para que lo hagan. ¿Sí ven, verdad? ¿Sí? Entonces ustedes van a revisar eso y ustedes solitos lo van a definir. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Todo está al 100%. ¿Sí o no? Sí. Ya, voy a hacer un par de preguntas. Eric, así vaya. ¿Cómo defino, escuche bien, cómo defino F mayúscula, voy a dejar de compartir, le voy a preguntar. ¿Cómo defino? F mayúscula, o sea, frecuencia acumulada, F1 menos 1. ¿Qué era eso? F1 menos 1. Era la fórmula de M. No, está en otro país usted. Ya les dije que les iba a ir colocando las calificaciones, así que estarán pilas, por favor, chicos. Ya, así vaya. F1 menos 1 es. ¿Alguien quiere responder y ganarse el punto? ¿O mejorar alguna nota anterior? ¿Qué era F1 menos 1? Dicen no es frecuencia anterior. Muy bien. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior, del intervalo anterior. Muy bien, Andrés. Vamos a ponerla aquí su puntaje. Muy bien. Pregunto otra cosa. Zuleimi, ¿qué es F minúscula 1? Frecuencia inferior. No. ¿Alguien quiere responder? Es frecuencia absoluta. ¿Quién respondió primero? Yo.
pero es que estoy escribiendo, no sé su nombre. ¿Quién? Aitana. Aitana, ya le vamos a mejorar el puntaje, ¿ya? Estar pilas. Frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora, ¿qué era LI? Vamos a preguntarle a Emily Urbano. ¿Qué era LI? Límite inferior. ¿De qué? Era el límite inferior del intervalo de la mediana. Ahí estaba escrito, ¿se acuerdan? Perfecto. Vamos a ponerle 8 porque no respondió completo, ¿ya? Bien. Por ahí estamos, por ahora. Tratemos de prestar atención. Todas las clases van a ser así. Voy a explicar la clase, durante la clase voy a hacer preguntas y al final de la clase voy a hacer más preguntas. Si usted no responde bien, porque está distraído o está haciendo alguna otra situación, va a tener 0. Así que estará pila, ¿no? Y si es una y otra vez, tendrá 1 y 1 y 1. Y ahí es difícil, porque imagínense, usted no responde 3 veces, tiene 3 ceros. Luego responde una vez, solo modifica un 0, no los 3. En el caso, tomen el caso de Aitana el día de hoy. Hoy no respondió una, tiene 0. Luego respondió, tiene 10. Ya ella tiene 10, modificó su nota. Pero si no hubiera respondido bien la segunda o la tercera, seguiría igual. Entonces, pilas con eso. Ya hay que estar pilas en la clase. Y ojo, yo no estoy preguntando y no voy a preguntar nunca nada que no esté explicando. Ya, eso quiero que quede clarísimo también. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es su deber el día de hoy? Su deber el día de hoy es, para sus datos, para esto, tienen que calcular la media aritmética y la mediana. Y la moda. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Vamos a dejarlo por hoy hasta ahí. Nos vemos mañana, continuamos. Tenemos que por lo menos ver las de tendencia central, que son estas, y las de dispersión para empezar a ver cuartiles y otras cosas más. Entonces hay que estar pilas, ¿ya? Pasen bien, jóvenes. Un buen día. Hasta luego, Alison. Pasen bien.